Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Hoy nos acompañarán aquí en el piso dos jóvenes escritores cordobeses, Eugenia Almeida y David Boloj. Justamente a raíz del reciente fallecimiento de Eduardo Galeano, estaremos aquí con ellos analizando la significación de este importante escritor. También en el programa de hoy, a 3 años de no cumplirse, no aplicarse en Córdoba el protocolo de aborto no punible, estuvimos conversando con trabajadoras de la salud y abogadas justamente sobre esta cuestión. Pero para comenzar el programa, escuchemos a Hernán Pudú, quien tiene una editorial política de análisis a partir de las recientes elecciones del domingo pasado en Salta y las próximas elecciones a venir. Buenas noches. El dato político nacional de la semana en este año electoral que está transcurriendo en este 2015 es la reciente elección en la provincia de Salta. Como ustedes saben, una elección muy polarizada, resultó como ganador Urtubey, el candidato del Frente para la Victoria, el joven candidato feudal que tiene el Frente para la Victoria en la provincia del norte argentino. En segundo lugar, el ultramenemista Romero. Y en tercer lugar, es el dato político, una excelente elección del Frente de Izquierda, encabezada por los compañeros Claudio del Pla en la gobernación y Pablo López en la intendencia. Obtuvieron un porcentaje de un 7,2% en la primaria. Recordemos que es una elección primaria, la que hubo este domingo pasado en Salta, decía 7,2% a la gobernación el Frente de Izquierda y 12,45% el dato de la elección en el municipio de la capital salteña, encabezado, como decía recién, por el compañero del Partido Obrero, Pablo López. Recordemos que estas elecciones, al ser ejecutivas, por lo general, son más difíciles que las elecciones legislativas, en las cuales, por lo general, el caudal electoral que consigue el Frente de Izquierda es mucho mayor. Sin embargo, muestra una tendencia de que se consolida no solamente en esta elección que acabamos de ver de Salta, porque esta es la segunda elección más importante que estamos recorriendo en este año electoral. Recordemos, lo analizamos en este programa anteriormente, venimos hace unas semanas de una muy excelente elección también en las PASO a intendente en la provincia de Mendoza, comandada por nuestro compañero Nicolás del Caño, compañero del PTS, con un 14% de los votos. Entonces, las dos provincias, bastiones, por decirlo de alguna forma, del Frente de Izquierda, está demostrando que se derrumba el mito de que en las elecciones ejecutivas la izquierda, en este caso el Frente de Izquierda, puede hacer una excelente performance, y esto nos lleva a esta nueva elección que hay este fin de semana, nuevamente PASO en la provincia de Mendoza, ahora para la gobernación, donde encabeza nuestra compañera Noelia Barbeito, una joven compañera que se ha impuesto con muchísima personalidad en la provincia de Mendoza, desatando debates que fueron importantísimas en la provincia, generando un gran revuelo, hablando en el mismo día que la mayoría de los senadores y los diputados provinciales se aumentaban las dietas, nuestra compañera presentando este proyecto del Frente de Izquierda que plantea que todo legislador y que todo diputado tiene que ganar lo mismo que un trabajador. Otro punto de esta campaña electoral y que generó un gran revuelo, decía recién, fue su denuncia contra la implicancia que tiene la policía en los negocios oscuros de la trata de personas, el narcotráfico, en donde está implicado personajes políticos y hasta de la justicia provincial. Y en tercer lugar, algo que distingue obviamente a todo el Frente de Izquierda, que es el apoyo incondicional a cuanta lucha de los trabajadores y de la juventud hubo en la provincia de Mendoza. Entonces decía, hubo elecciones en Mendoza, 14% Nicolás del Caño, elecciones en Salta, altos porcentajes, 12,5%, 7% para los compañeros en Salta, y ahora viene una elección, no solamente en Mendoza, sino que también el desafío en la provincia de Santa Fe. Este fin de semana, nuestro compañero del PTS, Octavio Cribaro, también encabeza la fórmula gobernación y está planteada el desafío de pasar las PASO proscriptivas en esa provincia que viene resultando bastante esquiva para el Frente de Izquierda. Y se van a realizar elecciones también el otro fin de semana, el 26 de este mes, en la provincia de Neuquén, donde va nuestro compañero para volver a conquistar una banca en las diputaciones de la provincia neuquina, nuestro compañero Raúl Godoy, obrero y dirigente de Sanón,
y en la capital federal, en La Cava, nuestra compañera Miriam Bregman del Frente de Izquierda. El segundo dato político, ahora en la arena provincial, es que finalmente se terminó la novela de la Triple Alianza, finalmente Macri disciplinó completamente a Juez y terminó una fórmula absolutamente neoliberal, noventista, encabezado por el Milico Aguad a la gobernación, por el radicalismo en la Triple Alianza, que conforma el Partido Radical, el PRO, junto con el juecismo. Si había alguna duda de que quedaba, si alguien tenía alguna duda de que le quedaba algún perfil, algún resabio progresista al juecismo, queda completamente descartada esta visión, porque se disciplinó completamente a lo que ordenó el jefe que va por la presidencia, el jefe del PRO, Mauricio Macri, el empresario Macri. Entonces en Córdoba tenemos un festival de neoliberales, porque por un lado tenemos la fórmula encabezada por el Milico Aguad, por otro lado Schiaretti, que es un noventista y menemista de toda la vida, y por otro lado tenemos para el Frente para la Victoria a Castelo, que es el amigo de Scioli, que es el amigo de la Sota, otro menemista de la primera hora. El Frente de Izquierda, encabezado por nuestra compañera Liliana Olivero, yo que la voy a acompañar en la vicegobernación, el compañero Eduardo Salas, primer candidato a legislador provincial, y nuestra compañera Laura Vilches, que lo acompañará en la fórmula de los principales legisladores en la provincia de Córdoba. Tenemos el desafío de mostrar, en primer lugar, que Córdoba no es todo de derecha, que la Córdoba del Cordobazo, que la Córdoba de la Reforma tiene una opción, que es el Frente de Izquierda. Tenemos el desafío de mostrar que a la derecha se le enfrenta haciéndole frente, peleando por la independencia política de los trabajadores, defendiendo a los trabajadores en cada lucha, tocando los intereses de los capitalistas de la ciudad y del campo. Esa es la campaña que tiene planteada el Frente de Izquierda de aquí a las elecciones provinciales del 5 de julio. Decía recién, hay elecciones en la capital federal. Fíjate el spot que hicieron los compañeros del PTS, del Frente de Izquierda, en Capital Federal. Hola, Lau. Corazón, hola, mucho que me esperás. No, recién salí. Mami, estoy trabajando 10.000 horas en el súper, o sea, no llego a pagar el alquiler, no está todo tan fácil. Sí, ma, ¿sabes lo que pasa? Hola, soy Horacio. Sí, la ciudad de ustedes, de los vecinos, de las vecinas. Somos un grupo de gente que nos gusta trabajar juntos. El equipo. Que no se achica nunca, que confía en la persona que tiene al lado. Somos soñadores, solidarios. Colgate del alambre y continuemos con el cambio. Dale, únete a nosotros. La ciudad es nuestra, con ustedes más que nunca, la ciudad de los ricos. Ustedes no se achican, por favor. Ustedes achican a la educación pública, a la salud pública. Las escuelas privadas tienen todo. Las escuelas del Estado, nada, pobrecito, los chicos se mueren de frío. Horacio, ¿vos pagás alquiler? Porque en la ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 personas en emergencia habitacional. Horacio, hay villas en la ciudad. No. ¿Sí? Si ellos trabajan en equipo con las empresas constructoras. Dejamos mal al tipo, lo dejamos muy mal. Sin palabras. Es verdad. Sí. Hace 30 años que los peronistas, los radicales, el Frepaso, el PRO, gobiernan para los ricos. Contra la derecha hay que ir de frente. Votá Frente de Izquierda. Ponele un freno a la ciudad de los negocios inmobiliarios y los pactos contra la educación y la salud. Como en todo el país, votá al Frente de Izquierda. La izquierda en la ciudad. Miriam Bregman, jefa de gobierno. Como en Mendoza, Y como en Salta, como en todo el país, los trabajadores, las mujeres y la juventud vamos con el Frente de Izquierda. Miriam Bregman, jefa de gobierno. Marcelo Ramal, legislador. La izquierda en la ciudad. Bueno, estamos aquí junto a Eugenia Almeida. Ella es licenciada en Comunicación Social y escritora, joven escritora cordobesa. Gracias. Y también con David Boloj. Él es licenciado en Letras, escritor y también docente, ¿verdad? Tengo entendido. Así es.
Bien, si les parece, los invito primero a que veamos un video homenaje que realizamos a Galeano y después, a la vuelta, conversamos sobre la importancia de este escritor. Un escritor uruguayo y de todos, que es Eduardo Galeano. Un gran poeta, un gran pensador, alguien que nos hizo mucho bien a toda una generación porque nos hizo pensar. Eduardo Galeano supo aunar la poesía y la política. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, y todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. No podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. Este mundo es como un teatro, ¿no? Donde los actores están obligados a cambiar continuamente de personaje. Entonces algunos son protagonistas del paraíso, otros del infierno. El mundo se está convirtiendo en un gran manicomio. Es un manicomio que está funcionando al servicio del matadero. La justicia del mundo al revés. ¿Es justo un mundo que cada minuto destina $3 millones a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? Yo hago lo posible por recuperar la memoria de los despreciados, ¿no? Creo que vale la pena escucharla. Uno de los sectores de la vida más mutilados ha sido justamente la vida femenina, la vida de las mujeres. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Hay un desprestigio de la palabra que también me angustia, me preocupa mucho. Será porque yo soy un profesional de la palabra, digo. Vivo de ella, la elegí porque la amo. Creo que a veces es casi tan bella y tan expresiva como el silencio. Creo en la palabra. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. La despedida de esa mexicana que es la más linda de todas. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bueno, Eugenia, estuve leyendo un poco el artículo que salió publicado en La Voz del Interior, en donde vos un poco hacías un análisis de la significación que tuvo Galeano y planteabas que si hubiera que encontrar una palabra para definir el trabajo que hacía Galeano, decías, sería un cronista detallado de la belleza, ¿no? ¿A qué te referías con eso? Un poco lo que veíamos recién en el video que compartíamos,
Él era capaz, yo en la nota esa señalaba algo que me parece que es el corazón del trabajo de Galeano. Él era capaz de ser lúcido sin ser amargo, ¿sí? Ser lúcido sobre las realidades que vivimos, pero siempre con una cuota de esperanza, siempre con un proyecto, con una utopía que sostener. Eso no es muy habitual en el mundo de la literatura, por lo menos aquel que tiene mucha lucidez suele tener una amargura muy profunda. Y Galeano podía escribir cosas espantosas, como las que describe en muchos tramos de Las venas abiertas de América Latina, y cosas, bueno, recién escuchábamos a Los Nadies, ¿sí? Ese texto magnífico de Galeano, y nunca perdía su capacidad de reconocer que el mundo es terrible, es injusto, pero que ese efecto de terrible y esa injusticia está provocada por nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, pero que el mundo en sí es maravilloso. Eso a mí me impacta mucho. No sé, David, yo no he visto gente tan lúcida y tan esperanzada a la vez, ¿sí? A veces uno lee escritores de una lucidez tremenda y queda como agobiado ante lo terrible, sin margen para reaccionar. Yo no recuerdo un solo texto que uno termine de leer de Galeano, incluso, insisto, uno tan terrible como Los Nadies, en que uno, después de leer eso, no sienta algo que tiene que ver con la vida. Quizás el ver cómo rebelarse ante esa injusticia que él describe también ahí. ¿Sí? Vos, David, ¿cómo lo Sí, definirías? En relación a esa pregunta, creo que en el discurso que da García Márquez cuando recibe el premio Nobel, ahí se ve esa misma textura de belleza y de horror jugando, pero sin perder esa cuota de esperanza. Me parece que Galeano la expresa a lo largo de toda su obra. Y es una obra que te invita, por lo menos a mí, a pensar que la literatura puede no ser solamente un acto privado, y especialmente la lectura se puede transformar en una forma de acercarse a alguien desconocido. Y pensar que existe alguien desconocido y que alguien te lo muestra, y ese desconocido es importante, es lo que el primer efecto que yo recuerdo que me produjo leer a Galeano. Está también esto, perdón, del cronista, ¿sí? Porque hablo todavía de él en presente, me lo voy a permitir hasta que termine de digerir la noticia. Es un andariego, es un viajero, es un vagabundo, es un tipo que puede recorrer y contar lo que pasa en una esquinita de Tegucigalpa, es un tipo que va a contar qué vio en un lugar de Cusco. Entonces, también esto que dice David de permitirnos conocer, yo lo siento también como ese uno de nosotros que se fue a recorrer el mundo y a poner su mirada y a contarnos cosas desde su mirada que no hubiéramos podido ver. Sí, inclusive Galeano reivindicaba también una concepción de la literatura más amplia, ¿no? Que el libro escrito, que la poesía, que el cuento, que la novela, y justamente recogía también como parte de la literatura el periodismo en un sentido más amplio, lo reivindicaba, por ejemplo, Rodolfo Walsh en este sentido. O sea, también una concepción, ¿no?, de la crónica como literatura. Bueno, a mí me resultó extraño descubrir a Galeano, porque para mí las biografías tenían un formato bastante clásico, y la literatura se vinculaba con la ficción, y de pronto aparece alguien que hace crónicas o biografías de personajes que son personas y que habitan una realidad más próxima, y los hace desde el afecto. Entonces eso me desestabiliza como lector. Claro. Esas fronteras entre los géneros que se traspasan y que se escriben con la misma palabra. Y esa decisión estética, que es una decisión estética, se toma también como una decisión política. Y cuando yo lo descubro en los 90, en un pequeño libro que se llama Contraseña, encima me encuentro con dibujos en sus libros, con calaveras que están bailando y festejando al lado de textos que hablan de la dictadura y del exilio. Entonces ahí veo eso que decías vos de la belleza, de ese horror que a pesar de ser producido por el hombre encuentra una cuota de esperanza. Y creo que en ese sentido, cuando lo empecé a leer en los 90, había que tener un poquito de esperanza.
o mucha. Yo me quería agregar una cosa, que es que en toda la obra de Galeano y en todo su accionar como escritor, como intelectual que piensa en la realidad política, todo el tiempo él ponía en juego una concepción de la cultura que tiene que ver con reconocerla como un derecho, no solo el acceder a bienes culturales, sino el poder producirlos. Él le da voz, o le da voz suena un poco raro, él presta su espacio de escritura para que suenen las voces de personajes y personas que si no, no entrarían en la literatura. Y creo que es muy importante esta costumbre de grabar sus textos, ¿sí? Todos hemos en algún momento, recién lo escuchábamos, pero ha habido cassettes. Yo me acuerdo en algún momento me fui a vivir a otro lado, me fui de Argentina y el regalo que me hicieron fue un TDK que tenía de ambos lados los cuentos de Galeano, los textos, y tengo la imagen de Suiza con nieve y la voz de Galeano como una compañía invalorable. Y he estado en lugares donde el 80% de las personas que estaban ahí eran analfabetas, reunidos alrededor de un viejo grabador doble casetera con un cassette de Galeano, y la gente fascinada de poder acceder a eso. No todos los escritores piensan en cómo llegar a alguien que no tiene la herramienta básica de poder leer, que a veces en algunos ámbitos damos como por sentado que todo el mundo puede leer. Él, yo creo que se preocupaba por eso también, y creo que su grabar, además de tener una voz maravillosa y una maravillosa forma de leer, su costumbre de grabar sus textos también tiene que ver con reconocer el derecho a la accesibilidad de los bienes culturales. Sí, bueno, justo esto que planteás me trae a la cabeza una de las discusiones que de alguna manera siempre recorre en el análisis de la obra de Galeano, que tiene que ver con que si Galeano es para principiantes o no, que un poco lo tomás vos también en esta nota de análisis, que se lo suele tomar desde los medios académicos como un escritor para principiantes que dura una época y después uno ya lo supera y demás. ¿Qué podríamos decir de esto? Creo que en el plano de la escritura o del análisis académico, Galeano no está en la academia, no habita la academia, por lo menos en lo que es letras. En comunicación, en cambio, se lo lee más. Ahora, Galeano tiene una capacidad de construir relatos con palabras sencillas y desaparecer como autor para que fluya la prosa, que es muy difícil. Entonces, es como el estilo borgiano, que tiene una forma que en algún momento seduce, y quienes empiezan a escribir o quienes se enamoran de esa prosa tratamos, en mi caso en particular, de plegarnos a ese estilo. Y es muy difícil. Entonces, lograr esa sencillez es una tarea compleja. No sé hasta qué punto es un autor para principiantes. Si no tendría lectores de una franja de edad muy acotada, y me parece que no es algo que suceda con Galeano. En relación con lo que decías vos de grabar sus textos, retoma una tradición casi juglaresca, y en ese sentido se sale de la paradoja en la que se encontraba el escritor en los 70, el escritor del exilio. O sea, seguir escribiendo para ser leído por una minoría letrada que estaba en discusión en torno al sentido del exilio, y aquel al que se quería llegar se volvía un imposible. Entonces, utilizar la voz, en ese caso, fue una opción. Y la voz exige una sencillez mucho mayor. Eso, yo en la nota decía eso, que yo estoy en desacuerdo con esta idea, ¿no?, de que es para principiantes. En eso me peleo mucho con algunos sectores de la academia, no, hay que decir que no todos. Lo que dice David lo sabe cualquier persona que ha querido escribir. Ser sencillo es lo más difícil que hay. En literatura lo fácil es lo farragoso, lo oscuro, lo críptico, lo pesado. Cuando uno ve un texto como Los Nadies, tan breve, tan perfecto, lo único que puede decir es cómo quisiera yo obtener ese don de síntesis y de profundidad. De todos modos,
hay que ver qué es lo que sigue la academia. David hacía la diferencia entre comunicación social y letras. Yo trabajo con alumnos extranjeros, en su mayoría norteamericanos, y hay momentos en que la única herramienta que tengo para hacerles sentir algo es Galeano. Hoy vengo de una clase en que hemos visto el recorrido de Che Guevara hasta el momento de su muerte, y la clase se cerró con un texto de Galeano en que habla del momento de la muerte de Che Guevara, y ahí hacen ¿sí? Ahí es como cuando cae algo que no se puede procesar solamente desde la cabeza, y que si uno da una clase de historia pura, para ahí, y si uno quiere decir, bueno, pero ¿cómo le explico a un alumno del sur de los Estados Unidos quién es el Che Guevara? Y tengo que poner en juego algo que de eso, lo que dijo el juglar, ¿qué dijo nuestro juglar? Y ponerlo eso en juego, y eso provoca una emoción que creo que es la palabra clave a la hora de pensar en Galeano, la afectividad. Nosotros estábamos fuera de cámara diciéndonos eso, él diciéndome, yo me enamoraba cuando veía que alguien tenía este libro, yo pensaba en este viaje a Suiza con este regalo, con esas voces, en las veces que uno ha recorrido una biblioteca y ha dicho, ¡apa! Está ese libro ahí. Los lugares donde Galeano hablaba, repletos de gente. En 2012 llenó en la Feria del Libro y quedaron 2.000 personas afuera. Bueno, en ese sentido a mí me hace acordar mucho a Benedetti. No sé si hay algo especial con los orientales, que son muy dulces, pero también Benedetti era y fue un autor bastante rechazado en la academia. Y sin embargo, lo que hacía era tender puentes con la palabra. Y en vez de utilizarla para cifrar, la utilizaba para transparentar. Ahora, ¿qué hacemos con el sentido transparente? Porque te pone en una situación de reacción. Las venas abiertas de América Latina, más allá de todos sus datos históricos, la densidad en la acumulación, te invita a conocer la historia, pero también en algún momento te moviliza a actuar. Y en esa acción está el desafío que te ponen este tipo de autores. Y Galeano forma parte de esa lógica de trabajo con la palabra, me parece. Y también en un punto, él decía que era un profesional de la palabra, y hablábamos recién de la academia. Ahí lo que hay que plantearse es si la concepción de cultura es elitista, entonces yo trabajo desde lo críptico porque yo sí puedo y X persona no. O sea, yo fui a la universidad y yo puedo darte un dato así en clave y lo entiende nada más que un pequeño grupito, o si la concepción de la cultura es, como muchos grandes escritores que han sido muy cuestionados, yo quiero que me pueda leer todo el mundo, y eso nunca implica sacrificar calidad. Bueno, en relación a esta cuestión de la simpleza del estilo de Galeano, no sé si habrán visto un artículo interesante para mí que saca Gruner en La Izquierda Diario, en donde un poco cruza, ¿no?, los fallecimientos muy recientes de Günter Grass y de Galeano, y de alguna manera plantea que son incomparables entre sí, digamos. En el artículo que plantea es eso, ¿no?, que son dos literaturas muy diferentes, en donde una es compleja, ambigua, contradictoria, y la otra es más simple, con un esquema más binario, de buenos y de malos, como que de alguna manera plantea que no es buena literatura, ¿no? O sea, que no invita esa complejidad que puede tener la buena literatura. Yo no sé si los grandes textos de la literatura universal, los clásicos, no plantean también una idea de lo que es el bien y de lo que es el mal, y plantean una toma de posición. Yo no sé hasta qué punto no hay diferentes parámetros para juzgar la literatura. Entonces, este esquema binario, que no ahonda en complejidades, me parece que el que ahonda en las complejidades como efecto de ese esquema binario es el lector. Y me parece que ahí está la tarea del lector, de salir del texto y enfrentarse a una realidad que no es binaria. En ese sentido es iluminador, me parece, la presentación. Y de que alguien lo diga, en palabras que yo las puedo comprender. Es difícil a veces sentirse extraño frente a un texto. Te hace sentir humillado, te hace sentir menospreciado, te hace querer buscar
pertenecer a esa élite culta, en la desesperación por no entender. Y me parece que los textos de Galeano no, pero te movilizan, te llevan a actuar, a decidir hacer algo. Y ahí sí entras enfrentándote a tus propias contradicciones, enfrentándote a la complejidad que tienen las personas reales, o sea, no los personajes. A mí me pasó, encontré una agenda del año 96 o 97, ya tiene un color medio feo, pero en un texto de Galeano, no sé de qué libro, cuenta que se encuentra con Rulfo y que Rulfo necesitaba tiempo, pero el tiempo había que pedírselo a los médicos porque te daban una licencia y uno no podía caerle al médico pidiéndole una licencia porque estaba triste. A mí ese texto me pareció hermoso. Y yo pensé que Rulfo formaba parte de estos compañeros de militancia en el exilio uruguayo. No tenía idea de quién era Rulfo. Bueno, gracias a Galeano yo descubrí Rulfo. Y quiero decir, y Rulfo muestra esa complejidad, pero el que me movilizó a buscarlo fue ese texto de Galeano. Entonces, me parece que no sé hasta qué punto es tan mala esa literatura que presenta buenos y malos. Yo leí el artículo de Gruner, entiendo por dónde va, no comparto porque a mí me gusta mucho Günter Grass, sí, efectivamente es una literatura muy diferente a la de Galeano, pero ¿por qué no I? O sea, ¿por qué tenemos que decir Günter Grass sí porque aborda la complejidad desde no sé qué, ¿verdad? Y Galeano no, porque es una visión maniquea? También hay que ver todo el contexto histórico. Günter Grass posiblemente se refiere muchos de sus libros se refieren a la Segunda Guerra Mundial, han pasado más años, Alemania ha hecho un camino. Mucho de lo de Galeano se refiere a las dictaduras en Sudamérica durante los años 70, han pasado menos años, tenemos otro proceso. Pero además, ¿por qué no I? Si a la literatura para mí no debería pedírsele, que no señale malos y buenos porque entonces genera una visión dicotómica. O sí, que lo señale para que la gente sepa, pero no, la literatura es literatura. Quien quiera que señale buenos y malos, que siempre serán subjetivos, quien quiera que se abra la complejidad, pero justamente es el territorio de la libertad. El territorio del arte en general. Entonces, ¿por qué no? Lo leí con mucho interés al artículo, Laura Vilches me lo envió y lo leí, realmente me pareció muy interesante, pero me surgió esto, ¿por qué no I? ¿Sí? ¿Por qué comparar? ¿Qué se puede comparar? ¿Se puede comparar dos escritores así? El único punto de comparación para arrancar es, bueno, murieron el mismo día, y eso nos permite cruzar algunas cosas. Yo creo que es necesario... fue muy necesario Galeano, va a seguir siéndolo, y es muy necesario Günter Grass. Bueno, en relación a lo que planteaban de cómo en la propia literatura de Galeano se expresa el compromiso político, ¿no? el impulso a cambiar el mundo, de alguna manera podríamos verlo como expresión de una época a Galeano, ¿no? Que fue parte de toda una generación de escritores, de referentes culturales, intelectuales, que adoptaron un compromiso político. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar cómo ven el mapa cultural, intelectual en la actualidad, en ese sentido, ¿no? Si ven como algo interesante. Cuando fallece hace unos días Galeano, hay una multiplicación de posts de Facebook y algunos de escritores me llamaron la atención. Había uno que lo juzgaba como un aforista del bien. Un aforista del bien. O sea, un sujeto con la capacidad de manipular el lenguaje de tal modo que entraba en sintonía con lo políticamente correcto. Entonces yo pensaba, ¿qué es ser políticamente correcto? Y era políticamente correcto políticamente correcta la literatura de Galeano en los 90 o en los 70. En realidad hoy quizás pueda tener ese halo, porque la historia y los años han pasado y se han modificado algunas cuestiones. Me parece que es coherente. En el mapa literario y actual, creo que después de los primeros años del siglo XXI, donde había una escritura bastante
introspectiva y mucha voluntad de hablar de uno mismo, bueno, hay claramente algunos autores que tienen decisiones estéticas y políticas que se pueden ver. Una es Eugenia. Ay, caramba. Se cargó con toda la su lectura de los universos domésticos. Yo creo que todo lo que hacemos, todo el tiempo, recién yo hablaba de mi clase, David, seguís dando clases con niños, David da clase también con niños pequeños, el programa que están haciendo ustedes, todos estamos haciendo cosas políticas, tenemos una postura política. Ya creo que a esta altura de la cuestión es muy naif o muy malintencionado decir, no, a mí la política no me interesa. Es que en el momento en que uno empieza a escribir un libro y piensa ponerlo en circulación, ahí hay una postura política, no necesariamente partidaria, pero claramente política. En todo, en el gesto privado, en cómo trata uno a su pareja, a sus hijos, a sus alumnos, a sus vecinos, todo eso es construcción de un escenario político. Con lo cual, para mí, todos los escritores que están escribiendo en este momento están haciendo política explícitamente, aun si no lo saben, ¿sí? Me parece que lo que Galeano hacía era ir un paso más allá en la denuncia de ciertas cosas, pero esa denuncia me parece que se puede hacer por muchos caminos. Estoy pensando ahora en Lila Downs, una cantante mexicana que a mí me gusta mucho y tiene algunas canciones que son claramente de denuncia y otras que pareciera que son canciones de amor, y en medio de ese amor aparece una punta que uno dice, desnudo un mundo de injusticia. En ese plano creo que todos están haciendo política, incluso los que escriben desde la literatura del yo me divorcié y estoy deprimido y no sé, y cuentan todo ese trayecto, también es política. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, muy interesante la mesa. Les dejo 30 segundos si quieren pasar algún chivo, alguna presentación que vayan a hacer. Eso es para mí. No, el jueves 23, el jueves de la semana que viene, a las 8 de la noche, en Documenta Escénicas, vamos a presentar un libro de poesía, mi primer libro de poesía, quién sabe si quizás el último. Yo en general me dedico a la narración. Y es una edición de Documentas Escénicas, así que quedan invitados aquellos que tengan ganas. Todos invitados entonces. Muchas gracias. Gracias a vos. Veamos ahora, bueno, con motivo de cumplirse los 3 años de la no aplicación en Córdoba del protocolo de aborto no punible, estuvimos conversando con Cecilia Ibarra, ella es delegada del Hospital Rawson de la agrupación Marrón, y también con Eugenia Monte, ella es abogada de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Vergüenza que una agrupación religiosa se arrogue el derecho de tener que influir en una ley nacional, en una ley que podría realmente ayudar a salvar la vida de muchas mujeres y que se le dé lugar, que la justicia de la provincia de Córdoba le haya dado lugar y que todavía las mujeres no puedan ni siquiera tener la mínima garantía de poder realizarse un aborto dentro de lo que permite el famoso artículo 96 del Código Penal. Si podemos hacer una puesta en situación, la mortalidad materna en la Argentina es una de las más altas de Latinoamérica, está entre las más altas. Se mueren más o menos por un aborto peligroso en condiciones clandestinas, realizadas en la clandestinidad, se mueren unas 2 mujeres por semana. Esa altísima estadística se mantiene en una meseta de hace muchos años. Y las únicas veces que ha variado es para aumentar, como el famoso año 2010, donde se llegó a 77. Son mujeres jóvenes, mujeres trabajadoras y pobres, en su mayoría. Pero también están las secuelas que quedan en su salud. Y además me gustaría destacar el hecho de que llevar un embarazo a término atenta contra la vida de una mujer en la Argentina, debido al poco acceso que hay a los servicios de atención del parto, del embarazo, del puerperio, por la escasa, más que nada por la falta de accesibilidad, o sea, causas evitables. Estamos viendo que todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, van recortando cada vez más los recursos que se destinan a salud. Entonces hay muy pocos centros, de muy pocas maternidades. Obviamente que no solamente hay que garantizar la provisión del método anticonceptivo, hay un montón de factores sociales que impiden que una mujer tenga que evitar un embarazo no deseado.
como es la situación social, el machismo imperante, el hecho que no son las mujeres las que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, cuándo y cómo tener relaciones, cuándo y cómo quedar embarazadas. Las mujeres siguen sin acceder a un método anticonceptivo, siguen sin acceder a la educación, a una educación sexual con base científica, de calidad, y por supuesto al aborto legal para no morir. La mujer podría venir con su sola palabra, llenando una declaración jurada antes de la semana 12 del embarazo, acceder al que se les realice la práctica en un hospital público. El argumento que presenta esta agrupación religiosa es que es un argumento totalmente retrógrado que parece de la Edad Media. O sea, se basa en el preconcepto de que una mujer no es capaz legalmente de decidir sobre su propio cuerpo, si no es con la tutela ya sea de la policía, de un juez o de un médico o un psicólogo, y también que de por sí miente, que una mujer accede a un embarazo, a un aborto, al pedir un aborto simplemente porque, no sé, porque le gustó embarazarse y pasar por esa práctica, cuando realmente es la última frontera. Lo que quería recalcar es que si se lograra el aborto legal, seguro y gratuito y se pudiera realizar en los hospitales, salvaríamos la vida de todas esas mujeres que se exponen al realizarse el aborto en condiciones clandestinas, en condiciones de insalubridad. La veíamos recién a Cecilia Ibarra, delegada del Hospital Rawson y de la agrupación Marrón. Veamos ahora la entrevista que le realizamos a Eugenia Monte. Ella es abogada de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, que justamente fue una de las organizaciones que presentó un amicus curiae contra ese amparo presentado por el Portal de Belén, justamente por el cual no se aplica el protocolo de aborto no punible. Bueno, hace 3 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en un caso sobre aborto no punible, un caso muy conocido que tuvo mucha repercusión a nivel nacional e incluso internacional, un caso histórico dentro de la jurisprudencia sobre sexualidad y reproducción. En ese caso, la Corte Suprema, tomando los tratados de derechos humanos y otros precedentes de cortes internacionales, entiende que el aborto no punible es constitucional y convencional y además toma en cuenta una situación en el país, una situación de obstrucción y de dilación de acceso a los abortos no punibles, tanto en los servicios de salud pública como en el sistema judicial. A partir de eso, la Corte Suprema exhorta a las provincias, a los gobiernos provinciales, a que dicten guías de atención de abortos no punibles, que son regulaciones en general administrativas, que garantizan un acceso rápido y seguro a los abortos no punibles en los servicios de salud pública. Después del fallo de la Corte, la provincia de Córdoba dicta una guía de atención de abortos no punibles y unas 2 o 3 semanas más tarde el Portal de Belén interpone un amparo solicitando que se suspenda la aplicación de esa guía de atención de abortos no punibles que respondía a un fallo de la Corte, pero también a un contexto más permisivo en relación con el acceso a los abortos no punibles en los sistemas de salud pública. El juez Federico Ossola, el juez de primera instancia, hace lugar a este amparo presentado por el Portal de Belén y a partir de entonces una parte de la guía de atención de abortos no punibles está suspendida. Existen 2 causales en las que sí se puede practicar o está permitido. Esas 2 causales son cuando corre riesgo a la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo ha sido producto de un abuso sexual. Respecto a este último punto, el Código Penal es bastante confuso en la redacción y por eso en el año 2012 la Corte se pronuncia en un caso de aborto no punible por abuso sexual, esclareciendo que esa excepción comprende a todas las mujeres y no solamente a las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad. Lo que vienen a hacer estas guías de atención de abortos no punibles es precisamente garantizar que los abortos no punibles, los abortos legales, puedan practicarse en condiciones seguras en los servicios de salud públicas. Esto beneficia sobre todo a las mujeres de los sectores más carenciados que no tienen acceso a otros sectores de la salud que son pagos. Por lo tanto, lo que sucede a partir de una suspensión de la guía de atención de abortos no punible es que un amplio sector de mujeres que deciden practicarse un aborto no punible se vean expulsadas
hacia la clandestinidad o se ven expulsadas a otros sectores que no sean los de la salud pública y que se practiquen abortos en condiciones inseguras. Los efectores de salud en general recurrían a la justicia para pedir que la práctica fuera autorizada. Y la autorización judicial no es necesaria porque esta es una práctica que ya está permitida por ley. Entonces, lo que interpretaron los tribunales superiores de algunas provincias y después la Corte es esta no necesidad de requerir una autorización judicial porque nos encontramos frente a una conducta que está permitida y por lo tanto es legal. Aquí junto a Laura Vilches, legisladora por el PTS en el Frente de Izquierda y columnista habitual de nuestro programa. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos podés decir de esto que acabamos de ver al cumplirse estos 3 años? Bueno, creo que lo que explicaba tanto la abogada como la compañera de la salud ha sido muy claro en función de cuáles son los derechos de las mujeres que se están vulnerando. Hay un elemental derecho a decidir, que es el que se está violando. Y yo quería hacer hincapié en que, porque me parece que la explicación ha sido completa, en que hay un sistema patriarcal y unas instituciones que responden a ese sistema patriarcal, y en este caso la justicia, que cumple un rol fundamental en permitir la violación constante de los derechos de las mujeres. En nuestra provincia eso se da con el agravante, como bien explicaban, de que ni siquiera el elemental derecho al aborto no punible, que ya está legalizado, es algo a lo que las mujeres podemos acceder. Y está legalizado nacionalmente, ¿no? Está legalizado nacionalmente desde hace decenas y decenas de años, casi 100 años. Y lo que hace el fallo de la Corte Suprema sobre un caso particular es decir cómo tiene que interpretarse de manera amplia la legislación ya existente. Entonces, el aborto no punible, que es para los casos de violación, de riesgo de la vida de la mujer, etcétera, está ya explicitado. Lo que ha sucedido en Córdoba es algo aberrante, y eso ha sido con concurrencia de la justicia provincial, que permite que ese elemental derecho se esté violando. Y eso afecta, como también explicaban, a las mujeres más pobres que no pueden acceder al servicio de salud privada. Y de hecho, por ejemplo, en este fallo que impulsa, este amparo que impulsa el Portal de Belén, querían avanzar inclusive sobre los hospitales de carácter nacional que están en la provincia, para que es el único lugar en el que se aplica hoy el protocolo de aborto no punible, es decir, que las mujeres directamente en estas situaciones particulares no puedan acceder al aborto no punible. Nosotros creemos que la manera de resolver las interpretaciones de la ley y los alcances y los límites de una legislación ya vigente es avanzar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que para eso, como ya se ha demostrado durante todos estos años, no podemos confiar en el poder legislativo, inclusive en un sector un sector político sobre el que las organizaciones de mujeres durante todos estos años depositaron una confianza, que es el kirchnerismo, que entre sus filas tiene a representantes de la lucha por los derechos de las mujeres, que ha demostrado durante todo este tiempo, y ahora es más abierta el acuerdo que tiene con la Iglesia Católica y en particular con Francisco, con el Papa Francisco. Hemos escuchado declaraciones del Papa atacando lo que llama las teorías de género o el feminismo como una corriente a la que puede asemejar al fascismo, porque esto dijo Francisco. Bueno, y ese es uno de los aliados del kirchnerismo, lamentablemente, para toda esta gente y organizaciones de mujeres que con toda honestidad pelearon durante todos estos años por el derecho al aborto. Entonces entendemos que hay que ser categórico en que para enfrentar a un poder como la justicia y el poder de la Iglesia, que se entromete en la vida de las mujeres haciendo acuerdos con las justicias provinciales y nacionales y que tiene estrechos vínculos con el poder político local también, hay que pelear de manera independiente. Pero esto es importante, no sé cómo estamos de tiempo, porque a mí me parece que es una de las tantas formas, la prohibición de un derecho elemental como el derecho a decidir, en las que se ejerce la violencia contra las mujeres cotidianamente, y que
con bronca y con tristeza tenemos que contar un nuevo caso de femicidio, en el cual nuevamente la justicia actúa basándose en prejuicios retrógrados, donde la que siempre tiene la culpa es la mujer, así como se dice sobre las mujeres que desean abortar porque no se cuidó, que esto es una práctica, bueno, como decían, como si fuese agradable andar haciéndose abortos por ahí, que pone la carga de la culpa sobre la mujer, que en este caso es la víctima. Y el caso de María, estamos hablando de María Eugenia Lancetti, asesinada brutalmente ayer en San Francisco, era una docente con 2 hijos de 44 años que fue degollada por su expareja frente a sus alumnos pequeños. Y las declaraciones del fiscal a cargo de la causa era que esta mujer particularmente tenía el botón antipánico, era que no había llegado a accionarlo porque el femicida había actuado muy rápido. La familia y las amigas de María Eugenia denuncian que tenía o declaran que tenía más de 50 denuncias por violencia, que la acosaba constantemente, que hacía un año que no la dejaba vivir en paz. Al punto tenía prohibición de ingreso al domicilio tenía de prohibición, la mujer. Exactamente, tenía todo tipo de restricción. Cuando escuchamos a un fiscal que nos dice que el femicida actuó muy rápido, actuó tan rápido como se lo permitió la justicia, porque si durante un año hubo este tipo de denuncias, actuó tan rápido como se lo permitió la policía, y actuó tan rápido el femicida como se lo permitió el gobierno, que es el que hace publicidades y propagandas y se llena la boca hablando de lo eficaz que es el botón antipánico, que es el que permite que tengamos que contar en la Argentina con una mujer menos por día casi. Las últimas estadísticas hablan de 30 mujeres, perdón, una mujer asesinada cada 30 horas. Los últimos datos dicen que eso se redujo a casi una mujer por día, cada 24 horas. Bueno, eso es producto de políticas de gobierno, es producto del accionar o el no accionar de la justicia, es producto de la intervención de la Iglesia por distintas vías frente a estos casos. Entonces, creo que hay responsables políticos y que la responsabilidad que tenemos las mujeres y las organizaciones de mujeres es organizarnos de manera independiente en los lugares de trabajo, de estudio, para atacar este flagelo y sí, la única perspectiva para erradicarlo. Para erradicarlo, efectivamente, porque está estrechamente vinculado el sostenimiento de una sociedad machista con los intereses que se defienden, con los intereses de esto que defiende la justicia y estos sectores. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Lamentablemente, sí. Bueno, tenemos que sobreponernos. Bueno, te hemos invitado justamente, vos ya estuviste el programa pasado, sí, comentándonos la discusión que se venía, que ya se había empezado a abordar en la legislatura, pero que se iba a votar en el día de ayer. Estamos hablando de la reforma política, que efectivamente finalmente se votó en el día de ayer. Así es, ayer la unicameral cordobesa, con el voto del oficialismo, aprobó una reforma a la ley electoral, al Código Electoral, a la ley 9571, que lo que hace esencialmente es flexibilizar la posibilidad de aumentar los aportes de privados, esencialmente de los empresarios y de los grandes patrones de la provincia y del país, porque como comentaba Hernán al principio, en la contienda electoral provincial entran a jugar fuerzas políticas que existen a nivel nacional, el kirchnerismo, el PRO, la UCR. Y entonces quiero recordar una cosa para la audiencia. La ley de la que estamos hablando es una ley que surge en 2008 y que nace como respuesta al escándalo que fue el fraude del 2007, las elecciones fraudulentas del 2007. Entonces esas reformas... El fraude que denunciaba Juez, que ¿no? denunciaba que fue contra Juez. Exactamente. Se intentaron una serie de reformas para relegitimar el sistema electoral cordobés. Exactamente, entonces se avanzaba en limitar la posibilidad de aportes privados y a su vez que el Estado se hiciera cargo de una parte del financiamiento de las campañas. Lo que se hizo ayer fue avalar la posibilidad de que se quintuplique, o sea, la ley estipula que se va a quintuplicar los aportes privados, esencialmente patronales. Lo que nosotros planteamos, y en esto nos diferenciamos no solamente del oficialismo, sino del conjunto de la oposición, es que no tiene que haber aportes privados que son justamente lo de los grandes capitalistas que después
que aportan millones y millones de pesos a las campañas electorales y después, obviamente, como eso no es gratuito y todos lo sabemos, exigen devolución de favores. ¿En qué se expresa la devolución de favores? En exhibiciones impositivas a las grandes empresas como las multinacionales automotrices, como a los desarrollistas urbanos, como a los sojeros. Entonces, bueno, venimos de un ejemplo concreto que es el de la exhibición impositiva de 200 millones de pesos a Lusa y Cotreco, que dirigen el sistema de recolección de residuos. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, a diferencia del oficialismo y de la oposición, es que directamente no tiene que haber aportes privados y que si va a haber campaña austera, como dice el oficialismo, con 15 millones de pesos, que es lo que están discutiendo que se va a aportar, hagamos todos campañas austeras y discutamos nuestras ideas y sostengamos las campañas con militancia y poniéndole el cuerpo, que es como hace el Frente de Izquierda, a defender esas ideas sin la posibilidad de pagar fiscales, grandes espacios publicitarios, etcétera, etcétera. Y el Frente de Izquierda también dio la pelea por el voto por los 16 años. Esa es otra de las reformas, sí, lo que planteamos justamente. Si se va a poner en discusión la reforma política y se habla y se llenan la boca hablando de democracia, de institucionalidad, pongamos en discusión cómo democratizar el sistema electoral. Incluyamos a los jóvenes de 16 años, incluyamos a los inmigrantes. ¿Por qué no podemos permitir, si eso es lo que queremos hacer, que se democratice, que se expresen esos jóvenes perseguidos en las barriadas populares, a ver a qué candidatos eligen? Que se expresen esas mujeres a las que se prohíbe el derecho al aborto y me pregunto si lo van a votar el Orrio o al PRO. Macrista, o todos los inmigrantes que trabajan o a en los las inmigrantes que laburan en las obras de construcción. Creo que efectivamente si hacemos una campaña democrática donde cada uno exprese y tenga la misma posibilidad igualitaria de expresar sus ideas y que eso sea llevado a cabo por cómo defendemos y cómo convencemos al auditorio sin el bombardeo publicitario que hacen por los grandes medios los partidos patronales, creo que sería un poco más justo y que las chicanas de la izquierda del 0, y las chicanas sobre los pocos votos que saca la izquierda se verían muy cuestionadas por la realidad. Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo nuevamente. Bueno, los esperamos a todos entonces en el próximo programa el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.